Hay mucho homeópata del alma ahora mismo que te vende falso estoicismo. También las emociones se entrenan, también. Te entrenas para tener equilibrio interior, te entrenas para tener serenidad, te tienes que entrenar para evitar la ira, el cabreo, el enfado. La gente que pita, el claxon, esa gente, yo primero cuando alguien pita así como loco digo, este es gilipollas. Pero luego pienso, aparte que es gilipollas, digo, es muy infeliz. Vivir es combatir. La meditación, esto que viene de Oriente. El mindfulness. No me jodas, o sea, yo me parece muy bien el budismo y me parece todo muy bien, pero está en nuestra tradición cultural la meditación. Marco Aurelio la reivindica. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que pasa? Vas a ser muy desgraciado. Y esto sin redes sociales. Sin redes sociales. Ahora le llaman el FOMO. El FOMO, ¿sabes? Fear of missing Sí. out. En la vida hay amigos conocidos y saludados. Y no pasa nada donde esté cada uno. Lo importante es no confundirse. Y le pones hasta el acento, ¿eh? Sin amistad la vida no vale nada. En pez compartido no hay espinas. Me ha encantado eso. Bonito, ¿no? Vez compartido no hay espinas. Qué bonito. La gota perfora la piedra no por la fuerza, sino por caer sin parar. Esa es la clave. Todos los días practícalo. Mensana incorpore serrano. Ya lo decían los romanos, mensana en cuerpo serrano, con evidencia y ciencia te asegurarás que en un twist más fuerte que vinagre estás. Cuerpos serranos, con Boti y Butra, el podcast para estar más sano. Cuerpos serranos, hermosa, vamos a empezar. Cuerpos Serranos, el podcast en el que tú preguntas y Boti y Butra responden. Porque ya lo decían los romanos, mens sana in cuerpo serrano. ¿Cómo están esos cuerpos serranos? Soy Marian García, doctora en farmacia y nutricionista, o Boti. Y Butra hoy lo hemos dejado en sus labores de investigador, entrenador, que tiene bastante, porque yo tengo una cita en este podcast con todo un romano. Bienvenido, Emilio del Río. ¿Qué tal, querida Marian, querida Boti García? Estoy encantado de estar aquí. De teletransportarme al siglo XXI. Recién llegado de la antigua Roma. ¿Y qué vienes a contarnos de la antigua Roma? Pues que lo que estás haciendo tú es lo que recomendaban los clásicos. Tú eres la nueva Séneca, el nuevo Marco Aurelio. Aquí tenemos a alguien que se ha teletransportado desde el pasado, pero vamos a poner su identidad en contexto. Emilio del Río Sanz es escritor y hoy viene a hablarnos de su último libro, que es Carpe Diem. Él es doctor en Filología Latina por la Universidad Complutense, es profe también, titular de Filología Latina, es compañero y amigo en el programa de Pepa Fernández. Pues un día cualquiera. ¿Desde cuándo llevas el programa, Emilio? Llevamos ya, yo llevo desde el 2012, ya no me acuerdo, 11, sí, un montón de años. Y ha escrito un montón de libros, algunos... Los perpetro, yo no escribo libros, los perpetro. Escribe libros para dedicárselos a su mujer, eso dice, me parece súper bonito. Latin Lovers, Calamares a la Romana, todos relacionados, en principio, los primeros con etimología de las palabras y después le diste a los clásicos uno tras otro. Sí, Calamares a la Romana no tiene nada que ver con comida, es un libro sobre la vida cotidiana, el subtítulo es Somos romanos aunque no nos demos cuenta, luego Locos por los clásicos, que tiene que ver con un podcast que tengo en Radio Nacional. Por el que recibiste la mención especial del jurado de los premios Ondas del año pasado, del 2024. 2024. Enhorabuena. Gracias. Y Locos por los clásicos es un libro que tiene que ver, el subtítulo es todo lo que tienes que saber sobre los grandes autores de Grecia y Roma. Luego Pequeña historia de la mitología, todos en espasa, y el último que he perpetrado es este Carpe Diem, y el subtítulo ya lo dice todo también, Autoayúdate con los clásicos. Cuando Emilio me dijo que había escrito un libro de autoayuda, autocrítica de la autoayuda o crítica de la autoayuda de los clásicos, le pregunté si hablaba de los estoicos y él me contestó. De los estoicos, de los epicúreos, hablo de todo. No es un libro de teorías, no es un libro de filosofías, no explico ni quiénes son los autores. Yo me he leído a todos los autores para los lectores del libro, ¿no? A Séneca, a Marco Aurelio, a Epicteto, en fin, a todos estos. Y me diste una respuesta muy curiosa relacionada con la farmacología, porque lo comparaste con la homeopatía. Sí, claro, y a lo que voy, entonces hablo de todos estos, digo, porque estos escriben manuales de autoayuda de la buena, frente a tantos homeópatas del alma. Me unen muchas cosas a Marian García, pero una de ellas es que podemos con los homeópatas.
Y entonces hay mucho homeópata del alma ahora mismo que te vende falso estoicismo, ¿sabes? Que son respuestas de esas de azucarillo, frases de azucarillo o de tazón de café para problemas complejos que son los de la vida. Oye, ¿cómo encontrar el bienestar emocional, la serenidad, el equilibrio interior? Entonces, frente a los homeópatas del alma que hay por ahí, que no solamente los hay del cuerpo y hacen mucho daño, sino del alma, y también hacen mucho daño, surge Carpe Diem, autoayúdate con los clásicos. Autoayuda de la buena, no porque lo escriba yo, sino porque yo cuento lo que escriben los clásicos. Y es maravilloso porque, como ha dicho Emilio, él no hace una biografía de los clásicos ni explica quiénes son, que eso está al alcance de todos. Él lo que hace es una síntesis, lo mejor de cada uno de ellos en distintos aspectos de nuestra vida. Sí. Y a los cuerpos serranos que nos escuchan les va a interesar mucho saber qué decían los clásicos concretamente sobre alimentación, sobre ejercicio, porque este Carpe Diem habla mucho sobre estos temas. Esto es genial porque Carpe Diem no es un libro de teorías ni de filosofía, como digo, ¿eh? Eso ya los hago en la universidad, en la Complu. Es un libro práctico, es una guía práctica para encontrar el bienestar emocional, para ser feliz y también para ser mejor persona. Y en ese sentido, los clásicos, pero no los médicos clásicos, Hipócrates. Oye, la medicina hipocrática, ¿no? Esto no viene de los griegos. Galeno, un médico griego, bueno, era ciudadano romano porque escribe en griego, siglo II. Era compañero tuyo. Compañero mío, sí. Vamos, he estado con él esta mañana, antes de teletransportarme. Bueno, estos hablan obviamente de que hay que cuidarse físicamente, de la alimentación, del ejercicio, de los cuerpos serranos. Ajá. Pero no solo estos, es que los que escriben los manuales de autoayuda, Séneca, Marco Aurelio, etcétera, dicen que para encontrar el bienestar emocional, o sea, no es una cosa física, tienes que encontrarte bien físicamente. Esto es maravilloso. Ya lo decían los romanos, mens sana in corpore serrano. Claro, mens sana in corpore serrano. Exactamente. Claro, luego lo han cambiado, Sí, han puesto un luego ya- corpore sano. Pero la frase literal Exactamente. es mens sana in corpore serrano. Emilio del Río Por que eso se teletransporta. tu podcast es un podcast clásico. Claro, Realmente. Emilio del Río que se teletransporta puede confirmar que allí en Roma se hablaba de los cuerpos serranos, corpores serranos. Claro, literalmente. Pero esto es genial porque o sea, ya lo reivindicaban desde el punto de vista emocional. Porque todos entendemos que para encontrarse, y esa es la clave de lo que tú cuentas y la clave del podcast de Cuerpo Serrano, todos entendemos que no ya para ser un deportista de élite, Nadal, No, para el Alcaraz, día a día. entrenan para ser grandes deportistas. No, para el día a día, para encontrarse bien físicamente, oye, eso lo haces tú. O sea, yo te cito en el libro, es verdad. O sea, yo veo a Marian García y digo, esto lo tengo que hacer también. Esto es muy importante, ¿no? Para encontrarse bien físicamente haces unos cuantos pasos al día o haces algo de ejercicio. Si no puedes ir al gimnasio, lo haces en casa. 10 minutos, 15 minutos, en el curso que tienes tú, Tristras, exactamente. Vale, todos entendemos eso. Entendemos que para aprenderse algo tienes que entrenarlo también intelectualmente. Si no te estudias algo, no te lo vas a aprender. O sea, físicamente, intelectualmente, también las emociones se entrenan. También. Te entrenas para tener equilibrio interior, te entrenas para tener serenidad, te tienes que entrenar para evitar la ira, el cabreo, el enfado. La gente que pita, el claxon, esa gente, yo primero cuando alguien pita así como loco digo, este es gilipollas. Pero luego pienso, aparte que es gilipollas, digo, es muy infeliz. Hay mucha desdicha ahí. Bueno, para tener ese bienestar emocional, para entrenar las emociones, necesitas tener un cuerpo serrano y una alimentación equilibrada. Es maravilloso. Esto nos lo cuentan los clásicos. En tu O sea, libro, lo tuyo es un podcast clásico. Sí, no lo había visto así. Es bonito lo que dices porque Javier Butragueño tiene una frase, su libro se llama Entrena para la vida y él siempre dice, entrena para la vida y no para el espejo, ¿no? Realmente es Buenísimo. no fijarnos en el exterior, sino en el interior. Y Platón ya hablaba de eso, porque tú en tu libro hablas, en la página 257, de Platón al fitness. Y me ha parecido muy chulo, ¿no? De Platón al fitness. Sí, lo digo así, sí. Ese es el capítulo mens sana in corpore serrano. Y fíjate, Platón, todos entendemos Platón, qué tostón que va, es un tío, te lo lees y es genial, es divertido, te lo pasas bien. Y en su obra República, donde habla del régimen ideal de gobierno, defiende la gimnasia como una de las bases fundamentales del buen ciudadano. Dice, hay que educar a los jóvenes desde niños en la gimnasia, ejercicio físico, diríamos ahora. Un alma buena, por medio de su excelencia, hará que el cuerpo sea lo mejor posible. Esto es fantástico. Es que se retroalimenta. Para entrenar bien tus emociones necesitas tener ese bienestar físico y te tienes que entrenar. Pero es que si tú tienes equilibrio interior, si tienes serenidad, vas a hacer ejercicio físico también. O
Eso es genial. Y una de las O cosas sea, por eso digo, más- del Platón al al fitness. fitness. Claro. Aristóteles también, ¿no? Reivindica la competición deportiva, bueno, el ejercicio, más que competir, podemos entender lo que parece que tienes que estar en la Champions League. No, no. El ejercicio físico como una de las claves de la felicidad. Fíjate lo que dice, ¿eh? En el primer manual de comunicación de la historia, lo escribe Aristóteles, dice, las partes de la felicidad son los muchos y fieles amigos, la bondad, la buena vejez, además las excelencias propias del cuerpo, como son la salud, la belleza. Creo que tú hablas de la belleza, es pregunta retórica, sí. ¿no? Del cosmos. El cosmos. Cosmos es orden en griego, es maravilloso. Cosmética quiere decir poner en orden. O sea, es que es genial, los clásicos, hay un capítulo Lo sabían todo. Claro, los... Sin homeopatía. Dice, el porte y la capacidad para la competición, no deportiva, sino para estar bien físicamente, ¿no? Además, el honor, la buena suerte, la sensatez, la valentía, la justicia y la moderación. Toma ya. Quiero que De me Platón al fitness. Quiero que me hables de una página que está en ese capítulo, la página 258, que dice, haz ejercicio, vete al gimnasio, practica algún deporte y, muy importante, hazlo con amigos. Háblanos de la importancia de la amistad, Emilia. Sí, esto es otra de las claves que nos enseñan los clásicos. Ese capítulo lo he titulado con una frase de un griego de hace 2500 años, Demócrito, que escribe: en pez compartido no hay espinas. Me ha encantado eso. Bonito, ¿no? Vez compartida no hay espinas. Qué bonito. Es como... Me ha recordado a esa frase que se dice a partir un piñón. Estos dos están a partir un piñón, Sí. ¿no? Porque si partes un piñón, ¿no? Sí. Es que si eres Pero capaz una cosa tan minúscula. compartes un piñón, Sí. estás a partir un piñón. Hasta lo más pequeño. Y el Sí. pez compartido no hay espinas, Es genial, ¿sabes? Porque cuando va todo bien es estupendo compartirlo, pero ahí cuando solo queda la espina, o cuando la espina te duele, te pincha, ¿sabes? Tal. El pez compartido no hay espinas. Para los clásicos, la amistad es uno de las claves del bienestar emocional. Y creo que en eso tenemos que tenerlo en cuenta porque al fin y al cabo ha cambiado la tecnología, pero la condición humana es la misma. Y las grandes respuestas para encontrar la felicidad y bienestar emocional nos las dan ellos. Hay un momento en el que Cicerón, el gran Cicerón, una de las grandes figuras de la historia de la humanidad que lo ha sido todo, primer ministro, Todo. filósofo, teórico. Bueno, fíjate, en los últimos años de su vida, el que ha escrito de todo, ¿qué hace? ¿Qué escribe? Escribe un tratadito sobre la vejez, dice, para ayudarme a mí mismo, escribe un manual de autoayuda para él mismo, y escribe otro sobre la amistad. Y en ese tratado sobre la amistad, que son, no sé, 50 páginas, dice una cosa maravillosa: sin amistad la vida no vale nada. Es verdad. O sea, ¿qué hemos echado de menos en la pandemia? Que no me diga nadie que las bibliotecas. No, hemos echado de los bares, que esto también nos viene de los romanos, y que hacían la vida en los bares, claro, y la amistad, estar con los amigos, tocarse, ¿no? Rozarse. Entonces, reivindican el valor de la amistad, pero desde el punto de vista del bienestar emocional, porque somos seres sociales. Eso no quiere decir que haya que, como todo, un equilibrio, como lo que dices tú en el podcast y siempre, ¿no? Todo sí, es otro de los capítulos, nada en exceso. Pero ahora las redes sociales lo que se lleva son los extremos. No, claro, exactamente. Parece que los amigos están en función de los likes. No, eso es otra cosa y es estupendo las redes sociales y tú y yo estamos, en fin, yo modestamente en las redes sociales, pero no hay que confundirse, ¿eh? No, hay una cosa de Josep Pla, un periodista catalán, escritor catalán genial que me encanta, que dice: Pla, en la vida hay amigos conocidos y saludados y no pasa nada donde esté cada uno, lo importante es no confundirse. Y te pones hasta el acento, ¿eh? Esto es genial. Sí, pues sí, porque yo me relacioné con Pla también hace un siglo, mucho. Es que yo me voy reencarnando, ¿sabes? Vuelvo en el tiempo, tal. Entonces, esto es genial. Hay amigos conocidos y saludados. Entonces, tienes que socializar y tampoco te relacionas solo con los amigos, ¿no? Amigos conocidos y saludados. Maravilloso. Y dice, no pasa nada donde esté cada uno de los que conocemos. Lo importante es no confundirse. ¿Cuántas veces te confundes y eso te frustra mucho? Alguien que pensabas que era amigo no lo es. Y en cambio, a cambio, te encuentras con que alguien que no lo considerabas amigo resulta que te demuestra que lo es. No se trata de estar todo el día con amigos. No, como todo, nada en demasía. Es un equilibrio, in medio virtus, que decían los clásicos. En el punto medio está la virtud. No se trata de estar todo el día con amigos, ni se trata de estar todo el día encerrados. No somos ermitaños ni somos faquires, ¿no? Un equilibrio. Y no se trata de que solo te relaciones con los amigos, también te relacionas con la gente con la que no tienes amistad y eres amable con ellos, ¿no? Eso es otro de los capítulos también, conocidos y saludados. Y la amabilidad es una de las claves. Lo reivindican también los clásicos para el bienestar emocional. Recoges algunas citas de algunos más modernos, como Baltasar Gracián en El Criticón, que dice que por 4 cosas sabe el hombre mucho: por mucho leer, por mucho viajar, por mucho hablar con los amigos, que es lo más gustoso,
O sea, qué cosa más bonita, ¿no? Sí, por mucho vivir, Mucho- por mucho leer, por mucho viajar y por mucho estar con los amigos, que es lo más gustoso. Eso Sí, es. sí, esta cita es fantástica. Sí. Gracián es un tipo que leía mucho a los clásicos, claro. Es que él reinterpreta a Séneca también. Es uno de los grandes escritores de la historia de literatura en lengua española. Fíjate, poco conocido en España. En cambio, por ejemplo, en Alemania es un bestseller. Sí. Me Y encanta. es toda una lección de vida también. Dicen que desde el punto de vista físico, ya no emocional, es que estar con los amigos te da bienestar, te produce bienestar emocional, ¿no? Desde el punto de vista físico, que si estás con los amigos en una cena, equivale a una carrera de 7 kilómetros. Yo el día que no salgo a ¿En correr, endorfinas? sí, en que te generan las endorfinas, las conexiones neuronales, etcétera. Claro, que el bienestar bien emocional te produce esas conexiones, ¿no? Yo el día que no puedo salir a correr por la mañana, digo, va, pero tengo cena esta noche, me Claro, convalida. luego me voy de cañas y convalida. computo uno con otro. Me gustaría que nos hablaras de un personaje que yo no conocía y que aparece en tu libro, que es del siglo I, que es Espurina. Hablas Genial. de la rutina diaria de Espurina, que trabajaba en la cama un rato por la mañana y luego hacía una cosa que ahora está muy de moda, que son los baños de sol, y ha habido mucha polémica con esto, que tenía un nombre, el apricatio, abrigo de sol. Me ha parecido tan bonito Más maravilloso. y Espurina, por lo visto, tenía la clave del éxito. Fíjate, este capítulo se titula ¿Cómo llegar a los 100 años, puntos suspensivos y mantenerse? Y mantenerse. Y mantenerse. Esto es Plinio el Joven. ¿Por qué se llama el joven? Porque su tío Plinio, pues era su tío, se llama el Viejo. Plinio fue el secretario de uno de los emperadores de Trajano. Entonces va a ver a un amigo que se llama Espurina. Oye, en lugar de llamarse Emilio, pues se llamaba todavía más raro. Espurina. Tiene 77 años de la época. Eso serían Eso es. ahora 100 Sí. o más. En fin. Bueno, y entonces el tipo escribe unas cartas y es un gran escritor, en fin. Y es que es genial. Entonces cuenta la vida que lleva Espurina. A este amigo al que le escribe le dice, oye, yo quiero llevar la vida que lleva Espurina cuando llegue a su edad para estar como está él físicamente. ¿Y qué hace? Pues lo que has comentado tú. Duerme bien, duerme unas cuantas horas. Yo digo que este libro lo he escrito para mí mismo, porque yo, por ejemplo, duermo fatal. Y normalmente me ha dado igual, pero mi hija pequeña, Lo cuentas en el libro. sí, que es psicóloga, bueno, tú la conoces a Teresa del Río, una gran psicóloga, infantojuvenil, dice, papá, tienes que dormir porque si duermes poco y mal, que es lo que te pasa a ti, tienes un riesgo mayor de tener enfermedades neurodegenerativas. Y eso me aterra. No me aterra morirme. Otro capítulo es cómo afrontar la muerte. Nos vamos a morir todos, aquí no va a quedar nadie. Por eso Carpe Diem, que es busca el lado positivo de la vida, es como yo lo traduzco. Pero sí que una de las enfermedades de esas me aterra. Entonces, yo me estoy entrenando para dormir más y más horas y mejor. Bueno, y por eso he escrito el libro también, para dormir más y mejor, porque lo leo y me duermo. No. Y entonces dice eso, que duerme, dice, toma su baño de sol. O sea, La vitamina D. La vitamina D. La vitamina D, que está tan de moda ahora. Camina todos los días el equivalente a casi 5 kilómetros. Dice, es que esto es genial. Dice, para ejercitar tanto su cuerpo como su espíritu. Como no tenía el podcast Cuerpos Serranos, ¿qué hace? Espurina. Hace que alguien le vaya leyendo un libro. Es que eso es brutal. Esto o sea, hace 2000 años ya. Un audiolibro. Un audiolibro. O un podcast. Un podcast. Pues que es genial. Descansa, se echa la siesta. Juega a la pelota con ardor. Me ha encantado eso. Sí. Pero lo que haces tú cuando nos enseñas a los demás cómo tenemos que hacer ejercicio. No, pero empléate a fondo. Nada de hacer una flexión y ya. No. con ardor. Es decir, Sí. pega la pelota con ardor. Él hace ejercicio, pero con intensidad. Pero fíjate lo que dice. Combate la vejez con el ejercicio. Es buenísimo. Obviamente no te pones a correr. Oye, lo de la maratón la inventaron los clásicos también, ¿verdad? Sí, también. Entonces no te pones a correr una maratón, pero con ardor. Lo que hagas durante un rato, hazlo con ardor. Y luego, una cena sencilla. Esto me suena a algo que dice la Goti García, claro. También, ¿no? Y luego, con amigos. O sea, esa conversación con amigos es que te produce bienestar emocional. Te hace feliz, ¿no? Y esto que parece que lo hemos genial ahora en esas citas de Instagram. En la página 279 dices, no hace falta suscribirse a infinitos canales de bienestar ni rendir culto a los chamanes de la longevidad. Sí, porque parece que te están descubriendo la pólvora, ¿sabes? Y dices, no, pero
si esto está claro lo que tenemos que hacer. Hay un momento en el que Plinio, nosotros decimos, ahora mismo lo firmo, ¿no? Cuando algo nos gusta. Dice, me he fijado los mismos objetivos. Dice, y ya lo firmo ahora contigo como testigo, dice en la carta. Ahora mismo lo firmo. Sí, ves que algunos te venden aquí, ¿sabes? Las pócimas mágicas. Y no, pues es que esto se trata de hacer ejercicio todos los días, de tener un cuerpo serrano, porque mens sana in corpore serrano. Háblanos, porfa, de lo que lo peta en las redes ahora mismo. Marco Aurelio, Epicteto, estos dos que ahora parece que están en boca de todos. Son como... Está de moda, sí. Sí. ¿Qué nos puedes contar y qué nos cuentas en tu libro, en Carpe Diem, de ellos? El libro, como digo, no es de teorías, pero yo cojo un poco de los estoicos, un poco de los epicúreos, un poco de los escépticos, que era otra corriente filosófica, en el sentido epicúreo. Por ejemplo, el título Carpe Diem es de los epicúreos. Pero insisto, no es un libro de corrientes filosóficas ni de teoría, que me parece muy bien, pero eso ya luego en la universidad. Carpe Diem, que yo lo traduzco, bueno, literalmente quiere decir algo así como aprovecha el día, ¿no? Vive el presente. Pero yo lo traduzco como busca siempre el lado positivo de la vida, como un guiño al final de la vida de Brian de los Monty Python. Están crucificados. Bueno, están crucificados, van a morir, saben que van a morir, pero dentro de poco, ¿y qué hacen? Se ponen a lloriquear, ¡ay, no vamos a morir! No, se ponen a cantar y a silbar, busca el lado positivo de la vida. Eso es Carpe Diem. Que no quiere decir no preocuparse por lo que va a pasar, ¿Qué va? Son los clásicos también, Séneca, el que dice, es otro capítulo, ningún viento es favorable a aquel que no sabe dónde va. Bueno, la frase literal es, ningún viento es favorable a aquella nave que no sabe a qué puerto se dirige, que me gusta más, porque es una metáfora muy bonita, la del viaje de la vida, la nave, la navegación, pero es más larga. Entonces la resumimos, ningún viento es favorable para aquel que no sabe dónde va. No se trata de no tener objetivos, se trata de tenerlos. Pero muchas veces, Marian, nos preocupamos por cosas que nunca han sucedido, ni van a suceder. Eso es Carpe Diem. No quiere decir no planificar, no quiere decir no tener hábitos, porque tú puedes planificar, pero como no tengas hábitos, como todos los días no practiques un poco de ejercicio, no vas a tener un cuerpo serrano, ¿no? Está claro. Eso es otro capítulo, ya lo dicen los clásicos. Nulla dies sine linea. Dies es femenino, de ahí nula, ni un día sine linea. Y un día en clase lo puse esto y el alumno me dijo, ni un día sin estar online. La probé, porque me pareció genial. Fue brillante. Ni un día sin hacer 15 minutos de ejercicio, sin una línea, sin escribir. ¿Sabes? Lo que quieras hacer lo vas a conseguir, como dice Mota, que me parece un filósofo, no un humorista, José Mota, cuando dice al merme. De a pocos. Esto nos lo enseñan los clásicos. Entonces, Carpe Diem es eso. Y los estoicos, claro, trabajan mucho la serenidad interior. Hablan incluso de la meditación, que algunos dicen, la meditación, esto que viene de Oriente. No, no me jodas. O sea, yo me parece muy bien el budismo y me parece todo muy bien, pero está en nuestra tradición cultural la meditación. Marco Aurelio la reivindica. Dice, bueno, la frase exacta es, saca todos los días un rato para encontrarte a ti mismo. No se trata de estar 20 horas meditando, porque no somos ermitaños, el que quiera que se vaya al monte, ¿sabes? Ni somos tampoco faquires. Se trata de combinar todo, y nos gusta estar con los amigos, nos gusta trabajar, hacer un poco de ejercicio, porque no solamente estamos bien físicamente, sino que nos hace felices emocionalmente, y también de saca un rato al día para meditar, desconéctate de todo. Lo decían sin redes sociales. O sea, imagínate ahora, hay otro momento en el que dice también Séneca, dice, si quieres estar al tanto de todo lo que pasa, vas a ser muy desgraciado, porque no puedes saberlo todo. A veces es mejor no saberlo todo también, Y esto sin redes sociales. En redes sociales. Ahora le llaman el FOMO. El FOMO, ¿sabes? Fear of missing out. Exactamente, ¿no? Y algunos confunden, por cierto, el estoicismo, ese buscar la serenidad, el equilibrio interior, lo confunden con la resignación. No tienen nada que ver. Esto es lo que yo llamo los falsos profetas del estoicismo. No se los han leído. Son los homeópatas del alma. Porque el primer capítulo, son 42 capítulos que yo he puesto, como siempre, lo puedes leer en cualquier orden. Pero puse uno, el primero, porque quería que fuese el primero, que es una frase de Séneca que es maravillosa, que es vivir es combatir. Como el título de Maná, amar es combatir. Amar es combatir, también. Uno tiene que trabajarse lo que ama. Bueno, combatirlo contra nadie, combatir con uno mismo y con las adversidades. Entonces, algunos piensan que la resignación es, bueno, pues me vienen mal dadas y me quedo sin hacer nada. No, vivir es combatir, vivir es caerse y es levantarse, es sobreponerse a las adversidades. Pero lo que nos pasa, que nos va a pasar de toda la vida, no puede podernos, no se puede imponer a nuestro equilibrio interior y a nuestra felicidad. No, las adversidades y los problemas
no tienen que quitarnos la felicidad. Esa es la clave, no es la resignación. Eso se lo dejamos a las religiones. Esto no va de religiones, esto va de cómo encontrar el bienestar emocional. Y para eso no hay que resignarse, hay que caerse y levantarse porque ya lo decían los estoicos, vivir es combatir. Me gusta porque ahora que está tan de moda los retiros, parece que hay que retirarse. Y Marco Aurelio decía, retírate en ti mismo. Sí, A claro. mí eso me parece... A mí una de la las- gente que se retira me parece muy bien, pero la clave no está en que pues, también lo dice, algunos viajan para encontrarse a sí mismos, encontrar la felicidad, pues está dentro de ti. Y ojo, viajar es estupendo, ¿eh? Que por 4 cosas sabe Sí. el ser humano mucho y una de ellas es viajar. Y además se curan todos los nacionalismos. Como decía Baruja. Pero no por eso vas a ser más feliz, ¿sabes? Está dentro de ti. Y está muy bien, oye, en la vorágine de la vida que llevamos, saca un rato cada día, o si no te vas un fin de semana, eso es estupendo. Pero por mucho que te vayas, como no esté dentro de ti, esa serenidad no la vas a encontrar, ¿eh? Esto es Es como como- la naturaleza también, Sí. ¿no? Cuando reivindican la naturaleza, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Irnos todos a vivir al campo? A mí me encanta el campo, pero me encantan las grandes ciudades, o sea, me encanta Madrid y Barcelona y Nueva York. Bueno, pero si puedes, escápate un poco a la analogías naturaleza. con todo. ¿Qué es mejor, hacer una super sesión en un gimnasio carísimo una vez a la semana con el mejor entrenador o todos los días trabajar 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos? Es decir, lo ideal es tener, obviamente, un ejercicio supervisado, bien asesorado, pero es mejor, eso que decía José Mota, dice, de a pocos, o Javier Butragueño, que dice mucho, repetición es perfección, que Buenísimo. no un flashazo de un día, un retiro que de repente nos vamos no sé dónde, nos secuestran los móviles, nos meten los móviles en la caja fuerte de los móviles porque no tenemos capacidad de liberarnos por nosotros mismos, cuando, bueno, pues ya lo decía Marco Aurelio y a mí eso me encanta, que una de las mejores maneras es retirarse en uno mismo, pero no solo hablar de... Y sacar un rato cada día. Si es que sacar un rato cada día. Fíjate, el poder de los hábitos, ¿no? Es que esa es una de las claves. El poder de los hábitos. Hay un momento en el que, por ejemplo, Ovidio, otro escritor maravilloso, un poeta latino del siglo I, dice, fíjate qué bonito, ¿eh? La gota perfora la piedra no por la fuerza, sino por caer sin parar. O sea, esa es la clave. Todos los días practícalo. Esto es una de las cosas que nos enseñan los clásicos. Sin ganas, como dice nuestro amigo More, pero hazlo sin ganas. Pero hazlo. Pero hazlo. Pero hazlo. Eso es, Sí. entrena sin ganas, pero entrena. Y las emociones se entrenan. Esto es clave. Nadal es un tipo estupendo. Realmente, a mí me cae genial. No sé si te acuerdas, en el campeonato de Cincinnati el año pasado, en agosto del 24, él rompió una raqueta en la pista. Era la primera vez que le pasaba. Alcaraz. He dicho Nadal, perdón, Alcaraz, Carlos Alcaraz. Bueno, Nadal también es estupendo, Sí. pero Alcaraz, que es un tipo estupendo, Nadal nunca ha roto una raqueta en la pista, ¿eh? Y entonces Alcaraz rompió la raqueta en la pista y en la rueda de prensa posterior va el tipo y dice, me pareció genial, y dice, lo siento, no he podido controlar mis emociones, tenía mucha tensión dentro, tengo que entrenar más las emociones. O sea, no solamente entrena físicamente para ser un campeón, entrena las emociones. Me pareció genial, es que se entrenan las emociones. Por ejemplo, para no irritarse, es que está todo relacionado. Como se entrena uno, también la alimentación, que es algo en lo que insistes mucho ahí, Y que y ya lo reivindican los clásicos también. No solamente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del bienestar emocional, la moderación en la alimentación y alimentarse bien te va a producir ese bienestar emocional y te va a hacer feliz. Y va a conseguir además que fabriques todos los neurotransmisores que necesitas también para estar bien emocionalmente. Quiero retomar un segundito del tema de los retiros que están tan de moda Sí. para irnos, para viajar a Belmonte, para viajar a la tierra de mi paisano Fray Luis de León, que también mencionas en tu libro con su Oda Primera a Vida Retirada. Sí, eso es genial porque eso hablo a propósito de la naturaleza, ¿no? Un huerto, creo, y una biblioteca. Porque una de las cosas que recomiendan los clásicos es el contacto con la naturaleza. Pero ya ellos, entonces, dicen, claro, Roma era una ciudad que llegó a tener 1 millón de habitantes, ¿eh? Y no tenía metro ni nada, se quejan del... No tenía metro Roma, vaya por Dios. Sí, no, de un lado para otro, ni tenían coche ni nada. Hay un momento en que Marcial, que es un paisano nuestro, el de Calatayud, el de Bilbil, es un tío genial, divertido, a un jorgista, de mucho cuidado, le ha quedado a cenar y manda un mensajero, no tenían WhatsApp, claro, manda al gordo de época y le dice, oye, que no puedo ir a cenar, que está muy lejos, no que no llego, vas a llegar que no hasta llego. noche. Bueno,
Entonces, claro, el contacto con la naturaleza, no podemos, nos gusta estar en las ciudades, tenemos aquí nuestro trabajo, nuestras relaciones sociales, nuestros amigos, todo. Como todo es un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. No hace falta, ese capítulo que se titula Un huerto y una biblioteca, es una frase de Cicerón muy bonita, que dice que viene a decir que para ser feliz, la idea, ¿no? Hay que tener un huerto, en latín hortus es huerto y jardín. Ajá. Claro, eso tenemos que decir un huerto y un jardín. Tú tienes aquí, fíjate, ¿no? Un mini huerto urbano. Una mini selva. Sí, y tiene flores por ahí, claro. Y una biblioteca. Que eso es maravilloso, pero lo puedes tener en un piso en tu ciudad, ¿no? Y digo aquí, no hace falta irse a una cabaña al monte para ser feliz. Entonces, la gente busca retiros en el campo, en la costa y en el monte. Es que fíjate, Marco Aurelio, hace casi 2000 años dice, la gente busca retiros en el campo, en la costa y en el monte. Tú puedes, en el momento que te apetezca, retirarte en ti mismo. Pues que es maravilloso. O sea, en ninguna parte un ser humano se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma, sobre todo aquel que posee en su interior tales bienes. Es que me parece de una modernidad. Entonces, Fray Luis de León, que es a lo que vamos, sigue al gran poeta latino Horacio, que en el siglo I a.C. se queja del ruido que hay en Roma y dice, me escapo del ruido de la ciudad. Y no había claxon. Ahora había en el campo y no había claxon para tener esa tranquilidad, ¿no? Que obviamente pues todo ayuda, ¿no? Y dice, dichoso aquel que lejos de las ocupaciones labra los campos heredados de su padre con sus propios bueyes, manteniéndose lejos del foro y de los umbrales soberbios de los poderosos tianos. Y tu paisano Fray Luis de León pues lo reinterpretan ese famoso poema, qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Hay sabio no hay que entenderlo como el que tiene mucha información, ¿eh? Lo digo siempre, sabio etimológicamente es maravilloso, es el que tiene buen gusto. Sabiduría, viene el verbo sapere en latín, luego sapere, saber. Saber es tener sabor, sapore di mare, sapore di sale, sabor. Entonces, la sabiduría es tener buen gusto. Es genial. Esa es la etimología de... Sí, es tener sabor intelectual. O sea, lo que merece la pena de lo que no. Oye, esto no vale para nada. Esto sí, pero no desde el punto de vista físico, solamente que es sabor. Sabor y saber son la misma palabra. Sabiduría y sabor son más o menos la misma palabra. Entonces, en ese sentido, es en el que dice sabio. Sabio no es un tipo que sabes mucho latín. No. Por eso no eres más sabio, puedes saber más latín. Puedes ser erudito, pero no sabio. Sabio es el que tiene buen gusto intelectual y emocional. Y esos son los que han sabido retirarse, según mi paisano. Sí, pero como dice Marco Aurelio, sabios que en el mundo han sido, que te puedes ir, porque siempre está esa idea del conflicto, fíjate, esto viene de los clásicos hace 2000 años, entre la ciudad y lo urbano. Pero como dice Marco Aurelio, o sea, no te tienes por qué ir lejos, lo tienes, pues lo puedes tener en ti mismo. Horacio, en el que se basa tu paisano Fray Luis, uno de los grandes poetas de la literatura española. De hecho, el poema que descansa la vida tendría que ser obligatorio en la ESO. Dice Horacio, me apetece, Tívoli es donde tenía él su casa, sí, ¿no? Esta localidad cercana a Roma, en el campo, ¿no? Dice, me apetece Tívoli cuando estoy en Roma. Cuando estoy en Roma, me apetece Tívoli. Pero siempre nos pasa eso, ¿no? Claro. Estás en el campo, joder, no tienes buena cobertura, no tienes las comidas, pero de repente hay planes. Yo estoy en mi casa. Los planes y luego se te tocan y dices, con lo bien que estaría yo ahora en mi pueblo. Tranquilo. Bueno, la vida es eso, ¿no? Conjugar esas contradicciones y nada en exceso. Eso es una de las claves, ¿eh? Nada, ni de las cosas buenas. Porque nos gusta comer. No solamente es una necesidad biológica, sino que además nos produce placer. Pero si te pasas, te empachas, puedes acabar vomitando. Es que, pero podríamos utilizar otros ejemplos más escabrosos. Pero yo qué sé, te vas al Prado. O sea, a la tercera hora, no se marean a ti, pero ya me da igual las meninas que el cartel de salida. Bueno, de hecho, a las 3 horas prefiero el cartel de salida. Realmente es un libro fantástico el que has escrito, Emilio. Nos has ofrecido un salseo de muchos capítulos. Yo recomiendo, ahora que está tan de moda, el capítulo 4 dedicado a la serenidad y el capítulo 5 a la meditación, porque es punto de vista desde los clásicos, pero quiero que terminemos hablándonos de algo que tú repites insistentemente, te lo he escuchado decir muchísimas veces, y es una frase, Cicerón, 330, la bondad tiene premio. Sí, esa idea que es mi saludo de WhatsApp.
La bondad tiene premio, es algo que reivindica los clásicos también. Sí, tiene premio. Muchos confunden la bondad con debilidad. Yo, por ejemplo, cuando esto se lo explicaba a mis hijos, pero papá, algunos se piensan que si eres bueno eres gilipollas. Digo, no, los gilipollas son ellos. Porque la bondad no es poner la otra mejilla. Eso también se lo dejamos a las religiones. No, la bondad es que tú buscas hacer el bien en la vida y la justicia y la moderación, etc. Bueno, entonces, pero obviamente es como lo de confundir la serenidad con la resignación, no tiene nada que ver. Los estoicos es vivir, es combatir, es caerse y es levantarse y es sobreponerse a las adversidades, a lo que te viene de fuera. La clave está en cómo respondes a lo que te va a pasar, porque nos va a pasar de todo. Bueno, pues esto es igual. O sea, la verdad, obviamente que existe la maldad. O sea, existe Putin, existen los violadores. Pero ante eso, y te tienes que defender. Pero no por eso tienes que ser como ellos. O sea, de hecho, si hemos llegado hasta aquí, hasta el 2025, es porque ha triunfado la bondad en la humanidad. Porque si no es por el espíritu colaborativo y por la bondad, nos habríamos extinguido ya como especie. A mí me encanta, además, la portada del libro, para los que nos estéis escuchando, es un emoji. Sabéis que yo soy súper fan de los emojis y los tengo por todas partes, el emoji de las gafas de sol. Yo en el libro de Tu cerebro tiene hambre, este emoji simboliza las endorfinas, porque eres el de estar como bien, como estar estupendo. Así que os recomiendo que, si queréis pasar un buen rato y ser un poco más sabios, tener más sabor, porque este libro está hecho con muy, muy buen gusto y cero homeopatía, paséis por vuestra librería de confianza o alguna librería online y busquéis Carpe Diem, autoayúdate con los clásicos, editado por Espasa, de Emilio del Río. Antes de terminar, Emilio, vamos a terminar con un concurso. Sales tú además en el libro. Sí, me cita a Marcos Vázquez, es decir, a todos los que os gusta el ejercicio y el deporte, pues ya veis que tiene muy buen gusto porque cita a gente maravillosa. Todos los amigos. Vamos con el concurso. Hacemos 2 concursos en este podcast. El nivel unicornio, que es el facilito y animal clásico por excelencia. Exacto. Pues ese nivel unicornio mitológico facilito es pues todo el que deje un comentario en el post donde vamos a publicar el podcast, hablando de los temas que quiere que comentemos en próximos episodios. Fácil para que cualquiera, incluso pidiendo, pueda tener un premio. Ahí vamos a sortear un programa completo de entrenamiento de fuerza Tristras, pero tenemos un concurso cinturón negro. Y es, entre todos los que nos enviéis también por Instagram en este post, citas de los clásicos, es de Séneca, Marco Aurelio, frases que os hayan inspirado, que no sean de homeopatía, de autoayuda. No, los clásicos no tienen de eso. Eso es, o sea, porque no confundáis. Estamos en contra de la homeopatía. Eso es, que no mandéis algo raro, no, citadlo bien, vamos a comprobar que la frase vaya al autor. Ahí vamos a tener un premio estupendo, que como siempre, gracias a Gemma Herrerías, va a ser Mano de Santo, que sirve para tanto, la crema reparadora en colaboración con Boticaria García, o sea, yo y Gemma Herrerías, y esto que es lo que más me gusta, la bolsita del tigre bordado. Es fantástica. Y además el pack de Tristras más Supertras de Core, es decir, si queréis un pack de entrenamiento completo, Tristras y Supertras, más la crema, más la bolsa. Y un Carpe Diem también. Un Carpe Diem. Digo, vamos a añadir un Carpe Diem. Nos tiramos por porque la ventana. Porque además ya. La crema es cosmética. Eso es. Cosmos significa orden, en griego, orden. Yo le dedico un capítulo al orden. Fantástico. Porque los clásicos ya hablan del orden, ¿sí? Porque el orden te produce bienestar emocional también. Sí, el orden material de las cosas en lo que nos rodea te produce bienestar emocional. Ya lo reivindican los clásicos, ¿eh? Un griego ya habla, Genofonte, el que escribe el primer tratado de economía de la historia, que no es de fórmulas matemáticas, ¿eh? Sí. Es un tratado de economía, de moral. Economía quiere decir las normas de la casa, gos y nomos. Y ahí reivindica el orden y muchos más después, ¿no? Y también físicamente. La higiene y el orden hace que tengamos bienestar emocional. Entonces, ¿economía doméstica es redundante? Sí, es un pleonasmo, como salir afuera, subir arriba, bajar abajo. Bajar abajo. Economía doméstica sí. Cita previa y todo esto, cita ¿no? Previa, lo o sea, mismo. economía doméstica Sí, es... entonces, que están muy relacionados. Carpe Diem con la cosmética. Con la cosmética. Fantástico. Porque es todo un orden. Emilio, no van a ser todo premios para la gente. Yo tengo un premio y un regalo para ti. Pero eso es maravilloso. Igual es un poco moderno para un romano, pero claro, como hemos quedado que los clásicos están de rabiosa actualidad, qué mejor que un romano como tú tenga la sudadera, la hoodie Por favor. de Cuerpos Serranos. Pero, o sea, no hay nada más moderno y más clásico que esto. A la vez, con su capucha
Mens sana y corpore serrano. Incorpore serrano, ¿cómo lo ves? Pues que es maravilloso y que me la voy a poner, la voy a llevar, sí, a la antigua Roma, ya verás. Va a causar sensación allí. Todo César, todos van a decir, ¿de dónde has sacado ¿Dónde lo has esto? sacado? ¿Dónde lo has sacado? Sí. Se siente. A ver, Bueno, miro. pues esto también es Cuerpo Serrano. Mientras haces tus sentadillas, te contamos nuestras cosillas. No os olvidéis suscribiros a nuestro canal, dar a la campanita y ya sabéis, ya lo decían los romanos, mens sana, Incorpore serrano. Ya lo decían los romanos, mens sana in cuerpo serrano. Con evidencia y ciencia te asegurarás que no tendrás más fuerte que vinagre estás. Cuerpos serranos, con Boti y Butra, el podcast para estar más sano. Cuerpos serranos, hermosa vamos a acabar. Nos vemos en el siguiente episodio.